Hola mis amores, ¿cómo están? Yo soy Kalaha y estamos aquí en el Sendero de la Diosa 369. El hijo de mi vecino está bien activo. Vamos a ver si casi no se escucha. Pero es que tiene rato, pasa todo el día en eso. Como vieron en el título, hoy vamos a estar haciendo una lectura general sobre qué es lo que los maestros quieren que nosotros sepamos. O sea, a mí me encanta tirar lectura general así sin un propósito como tal porque ellos más que nadie saben lo que nosotros necesitamos escuchar. Entonces, nada, ahora les voy a enseñar las cartas que voy a estar utilizando y luego volteo la cámara. ¿Bien? Besito. Soy otra vez. Bueno, vamos a utilizar el poder del arcángel de Doreen Virtual para ver la energía con la que vamos a estar trabajando. Saqué poquito, quiero algo sencillo porque entonces si yo pudiera sacar a todos los mazos, pero no, tengo que controlarme. Saqué el Archangel Animal de Diana Cooper, The Keep of the Light de Kelly Gray para ser los maestros, bueno, y aquí los animales, por supuesto. El Mystical Journal para ver cómo va la onda de nuestro viajecito. ¿Qué nos puede decir? Voy a estar consejo final con la voz del ser y el tarot que voy a estar utilizando es el viceversa. Si tengo que aclarar algo, se me olvidó agarrarlo. Si tengo que aclarar algo, lo voy a hacer con esta cuchitura. Vean el tamaño. Pero es potente, oye, no es potente. Bueno, déjenme acomodar la cámara hacia abajo, barajear y nos vemos dentro de un segundo para ustedes. Hola mis amores, ¿cómo están? Bueno, aquí ya estamos listos con las cartas, ya saqué la mayoría, voy a dejar el tarot, bueno, los tarot ni modo, al momento en que la vaya a barajar y la voz del ser también la dejé para sacarla dependiendo de lo que salga de la tirada de la carta. Esta es tu energía. Wow. Mira, este es la torre en el tarot tradicional. Cambia tu vida. Este es con el arcángel Chamuel, lo cual este cambio que viene a tu vida o estás atravesando en tu vida es a través del más puro amor hacia tu ser. Muchas veces nosotros estamos enfocados o estamos en un lugar donde no deberíamos de estar. Y la única forma de que nosotros podamos salir de ese ambiente es que justamente venga una sacudida bien fuerte, como es el caso de la torre. Bien, entonces te digo que es un cambio amoroso, por muy brusco que se vea o por muy duro que se sienta, porque es como que el arcángel Samuel está viendo, te está observando y dice, él no ha explotado completamente su potencial. Ella o él no está haciendo lo que realmente vino a este mundo a hacer. Él o ella no sabe lo maravilloso que es y tengo que darle un sacudón para que así comience a explorar otras cosas, porque la torre lo que hace es derrumbar la estructura mental donde estamos sumergidos. Puede ser por crianza, por sociedad, por lo que sea, por traumas inclusive, por lo que sea. Entonces, dice que va a ser como una especie de liberación. Bien, entonces aquí te dicen, por ejemplo, que te vas a liberar de la procrastinación y que abraces las oportunidades de lo que estos cambios te traen. Entonces es sumamente poderosa esta energía que está conectando con este grupo de personas. Y me gusta, me gusta, me gusta. Mucha gente le teme al arcano de la torre porque a quien le gusta que lo saquen de la zona de confort, pero a los que estamos sumergidos en el crecimiento espiritual y personal, sabemos que es excelente oportunidad para explorar nuevos horizontes, para expandirnos mucho más. Bien, entonces vamos a dejarlo por aquí como recordatorio y vamos a ver qué maestros
salieron. Lady Nada, abre tu corazón. O sí, despertando el corazón. Despierta y acepta el amor divino. Da y recibir en balance. Y tenemos también, ay, qué lindo, al Maestro Jesús, perdón. Tú eres un paso de la luz, el amor y el perdón. El Padre de la sanación es posible en estos tiempos. Mira, interesante. Date cuenta que estos dos maestros son tremendos. Masculino y femenino aquí presente. Es como que te están diciendo que esto que te va a suceder va a ser tan fuerte, pero vas a tener que aprender a perdonar. De repente, pon un ejemplo, recuerden que esto es una lectura general, ustedes lo llevan a su vida. Pero de repente lo que está pasando aquí es que tenías una pareja y tu pareja te engañó. Un ejemplo. Lo descubriste, ay no, yo no quiero seguir contigo, me voy. Se te derrumba todos tus planes, se derrumba tu mundo, pero a partir de eso comienzas a amarte más, a valorarte más. Está potente el hijo del vecino. Entonces, ¿qué es lo que viene a decirte el Maestro Jesús? Que tienes que perdonar. Tienes que perdonar esa situación porque eso que hizo que se derrumbara tu mundo, ese protagonista que hizo que cambiara tu mundo, de una u otra forma es un acuerdo de alma que viene desde muchísimo antes de tu haber nacido y que es un acto de amor puro el que está haciendo esa persona. Porque en niveles espirituales, cuando nosotros no estamos aquí, todo es amor. Entonces, el que se atreve a hacer algo que sabe que te va a doler, que sabe que te va a cambiar, pero lo están haciendo para un bien mayor, o sea, para un crecimiento, es una de las personas o de los seres que más te aman. Entonces, sea cual sea la persona que te haya hecho hacer este cambio, esta fractura de tus estructuras, tienes que aprender a perdonar y abrir ese corazón nuevamente. Por ejemplo, el ejemplo de la infidelidad, te fueron infieles, dejaste, no, yo no creo más en los hombres, yo no creo más en las mujeres, no sé qué cosa, ¿verdad? Tienes que aprender a perdonar y volver a querer amar otra vez, porque tú no sabes qué es lo que está deparado para ti en el futuro, por qué está sucediendo esto. Entonces es muy importante que este grupo de personas esté viendo, así como está este arcángel, desde afuera todo lo que le está sucediendo para que pueda tener una visión más equilibrada, que de hecho aquí te están hablando de balance, dar y recibir en balance, pero aquí sería una visión más equilibrada de qué realmente es lo que te está sucediendo. Bien, y vamos a ver los animalitos. Ay, mira, la oveja o el cordero, a él también lo representan mucho con un cordero en las manos. Según Diana Cooper, los corderos vienen de las Pléyades. Bien, y dice acto con fortaleza y cooperación. El arcángel Gabriel y esperanza. Y tenemos también al cuervo. Wow, prepárate para el cambio. Mira, ve, este es cambio. Y aquí te están diciendo, prepárate para el cambio. Ay, el arcángel es Azriel and Bokip. Bokip es un arcángel de las aves según el Diana Cooper. Entonces, nada, más claro no canta un gallo, como dicen en mi pueblo. Definitivamente vienen cambios importantes en tu vida. Tienes que aprender a perdonar tanto a ti como a los actores de secundario, porque tú eres el protagonista de esta novela. Abre tu corazón y trabaja en equipo. Es como que ese cambio que estás teniendo, que vas a tener en tu vida, es importante que comiences a trabajar en equipo. De repente tú crees que tú te la sabes toda sola, que tú puedes solo con todo, y te están diciendo aquí, ojo, no con todo puedes, vamos a compartir. O sea, eso no es símbolo de debilidad, es símbolo de que puedes llegar a más lugares
hacer más cosas con ayuda de otras personas. Bien, y vamos a ver qué es lo que tiene el oráculo este. Mira, breaking free, liberándote. Si te pones a ver, espero que se esté viendo bien. Esta es una mujer que viene como envuelta, como en la piel de la culebra. Y esta diosa, o este ser, sea quien sea, que sería por ejemplo aquí el arcángel Chamuel, la está ayudando a liberarse. Y si pones a ver la cara, o sea, la cabeza tiene como una luz. Entonces, ¿qué quiere decir esta carta? Esta carta dice que te liberes de esos pensamientos que tienes, que te están dando, que no te dejan avanzar, que te están rompiendo. Y de repente justamente ese es el cambio de la torre que viene. Porque la torre en el tarot tradicional es una torre con un rayo y dicen que es una acción divina para romper las estructuras, pero normalmente son las mentales, donde nos mantenemos encasillados. Entonces aquí de cierta forma se vuelve a repetir lo mismo. O sea, ábrete, te están liberando de esos pensamientos. De repente te criaste pensando que no era suficiente por X o por Y, por forma de crianza. Y este cambio, esta ruptura de pensamiento, de estructura mental, te das cuenta de que tú vales mucho, de que sí puedes hacer las cosas, las que quieres, las que deseas. Entonces, es muy bueno eso. Ay. Rising up, vamos, levántate. Esta carta es como haciendo referencia a que ella ha podido equilibrar, poner en balance todo su dolor y todo lo vivido. La belleza y la crueldad, por así decirlo, de la vida. Y te está diciendo, extendiendo su mano, vamos, levántate, que tú puedes. O sea, este cambio de estructura, de repente para ti tú lo vas a sentir como que demasiado fuerte. Pero tú puedes con eso y con mucho más. Entonces ella te está diciendo como que levántate. Si yo pude, tú puedes hacerlo también. Vamos que sí se puede. Y ese es con algo de pasión, no sé, de fuego, me encanta. Y salió inspiración. Mira qué linda carta. Esta le llaman la maestra de la llave. Date cuenta que aquí tiene como una cerradura. Bien, entonces, sea cual sea por lo que está sucediendo, sea por cual sea esta estructura, este cambio, esta ruptura, tú vas a salir de eso y eso va a permitir abrir un nuevo tú. Se va a transformar, por eso es que aquí te están diciendo que prepárate para el cambio. Hay una transformación tremenda y eso te va a servir de inspiración para poder lograr por fin esos proyectos que tanto has deseado. Bien, entonces no te preocupes que todo está saliendo de maravilla, aunque creas que ay, se me acabó el mundo, no. Esto apenas es el comienzo. Yo estoy haciendo esta lectura antes del eclipse. Estoy el 11. Hoy es día 11 de octubre. No importa cuando lo veas, ¿no? Pero estoy haciendo referencia. Y este mes de octubre tiene 2 eclipses. Estoy hablando del octubre del 2023. Para los del futuro. Hola. Entonces, estos cambios, además de las cuadraturas con los planetas que hemos tenido y los planetas retrógrados, vienen muchos cambios. Y es que es necesario. Ahorita no están como que empujando, la energía no está empujando. A que mira, te dormiste, vamos, despiértate. Necesitas cambiar, necesitas hacer lo que viniste a hacer. Es como que se nos acaba el tiempo, mi hermana, ya está bueno de tantos jueguitos, vamos para lo que vinimos, ¿bien? Entonces ahora vamos a ver qué es lo que te quieren decir aquí con el tarot, la situación que tenga, ¿bien? Vamos a ver, ¿qué nos quieren decir? La torre, no, definitivamente estos cambios vienen súper heavy, pero me encanta. Ya te voy a decir, déjame terminar de sacar, vamos a ver cómo cae. Wow. No, pero aquí el cambio es como que
esta persona o este grupo de personas que están conectando conmigo, ha pasado por mucho. Ha pasado por mucho y se quieren alejar de todo eso para poder disfrutar realmente de lo que quieren y de lo que desean. Bien, miren, vamos a dejarlo aquí un momentico para hacerle esta lectura rápida. Vamos a ponerlo más arribita. Sí, mira, definitivamente, yo sé que repito mucho la palabra definitivamente, tengo que buscar otra palabra, pero hay un cambio de estructura sí o sí, quieras o no, hay algo que viene, es algo inminente que viene y es muy importante porque es como que termina esa lucha que tú has tenido, ¿bien? Que tú has tenido, porque muchas personas ven lo que tú has logrado, que sería en este caso si te ven victorioso. Ah, no, sí, porque a ella o a él le van bien y tal, pero nadie se ha dado cuenta todas las batallas que tú has tenido que pasar, que tú has tenido que luchar y que vencer para poder estar en esta posición. Esto es lo que ve la gente y esta es realmente tu realidad. Bien, ya estás cansado de estar en esa, mira, mucha lucha, y lo estás haciendo por alguien realmente que vale la pena, que quieres, pero esa lucha es por ti más que todo. Bien, entonces, ese cambio que viene te va a ayudar a salir de todo esto, a dejar, a terminar de ver a terminar este ciclo del pensamiento. Y ¡ay, qué bárbaro! ¿Te acuerdas que te hablé de los pensamientos aquí? Que es como que te están liberando los pensamientos. Ya es como ya el fin, el ciclo. Mira, y aquí hay un eclipse. ¡Ay, me encanta! Aquí hay un eclipse. O sea, este eclipse, esta energía que está actualmente, o cuando la veas, te va a ayudar a darte cuenta que solo tú eras el que estabas aquí. O sea, la gente pensó, no, lo mató completo. Así. Normalmente está así, ¿no? Ay, no, se murió, pero te salió así. O sea, tú estás fuera de ahí. Estás fuera de ahí. ¿Vieron la diferencia? Entonces, la única persona que puede sacarte de ahí de donde tú estabas eres tú mismo. Y este eclipse, esta energía que se está moviendo en estos momentos, va a servir para eso. Bien, te vas a poder sentar frente a lo que has, o sea, te vas a poder sentar en una posición donde, aunque las personas no te vean a ti, vas a poder ver cuál es el panorama que está delante de ti. Es como que vas a estar en una posición donde estás de observador, ¿bien? Estás de observador, estás en calma, estás viendo qué es lo que vas a hacer. ¿Ves? Esta energía de esta reina de oro es una energía de mucha fertilización, de mucho florecimiento, es espectacular. Pero para poder estar así, primero estás así, ¿ves? Lo que no ven las personas. Entonces tú estás observando ahorita. Te saliste en esto, después que salga la estructura, te vas a salir de esta cárcel mental que tienes y vas a poder ver con facilidad y te vas a poder marchar, alejarte de esas emociones que no te dejan y vas a poder transformar. Esta es la carta de la muerte. ¿Ves? Esta es la carta de la muerte. Pero a ti te salió así. O sea que esta transformación que vas a tener por este cambio de estructura es un nuevo comienzo, es una nueva, es algo que te va a dar alegría. ¿Ves? No la vas a ver así temeroso, no, así completamente. Una transformación muy, muy bonita. Bien, vamos a ver si nos quieren decir algo más.
con respecto a esto. Vas a conseguir algo o sea, alguien que te ayude, que vea todo el esfuerzo que has hecho o que te están viendo, todo el esfuerzo que estás haciendo, toda esa dedicación, sobre todo a ti. Bien, date cuenta que esa persona que tú creías que te iba a dar un consejo no es nadie, o sea, no hay nadie que te pueda dar el mejor consejo que dejarte llevar por ese niño interno, por esa llave, esa sabiduría, eso que todos tenemos dentro de nosotros. Lo que pasa es que no contactamos con él porque pensamos que hay alguien que sabe más que nosotros. Y no es así. El que mejor te conoces eres tú mismo. Entonces vamos a pedir 2 carticas más. Mire, ya volaron. Y vas a dejar atrás todas esas emociones chimbas que tenías, esas emociones que lo que hacían era que crearan más pensamientos negativos y vas a tener algo mucho más claro, una idea mucho más clara de la que tú quieres. Bien. Y mira, quedó aquí el 10 de copa. Todo lo que quieres se va a ¿cómo es? Ay, se te va a cumplir eso. Vamos a ver algo aquí sobre este 8 de copa. Aunque estás liberando las emociones. Y bueno, quiero utilizar el tarotcito, ya va. Ay, qué lindo. Sí, mira, te vas a alejar de esas emociones, esos pensamientos todos chimbos. Ay, para poder crear, mira, yo espero que se vea bien. Este es el as de copa y este es el 8 de basto. O sea, vas a cambiar al alejarte de esos sentimientos chimbos, vas a ir en una dirección totalmente diferente, la cual vas a hacer que te llegues a este as de copa. Me dijeron que lo dejara ahí. Y mira, y vas a tener éxito total. Ay, déjame poner aquí que no sé si se ve bien. Entonces, vamos a ver por último un consejito aquí de cómo vamos a ir viendo para cerrar esta hermosa lectura. Me encantó. Me encantó porque la gente se asusta. Mira, te salieron como 3 tipos torres. Ay, pero me encanta porque mira con qué cerró, con el mundo. Éxito total. Perdón. Lo que te decía aquí es eso. Ay. Recibir. Ya va. Aquí me emociono yo. Tienes que aprender a liberar, a perdonar para poder liberar esas emociones y poder comenzar a recibir. Si te das cuenta, este cáliz es como que da y recibe, ¿ves? Pero tienes que perdonar. Los colibrí hablan de milagros. Bien. Ay, mira qué belleza. Dar y recibir. Recibir y dar. Ay, no, me encanta. Tienes que aprender a perdonar para que puedas equilibrar. Y el dar y recibir, vamos a ponerlo así porque yo siempre digo dar primero. Dar y recibir habla también de las energías masculinas y femeninas que dije que se habían representado aquí. Bien. Nada, lo voy a dejar hasta aquí. Si les gustó, bueno, podrían darle un like si quieren, suscribirse si quieren. Muchísimas gracias de verdad por haber llegado hasta aquí. Y nada, no estás solo, acuérdate. No estás solo. Este proceso no tienes por qué vivirlo solo. Hay personas que tú cuentas con ellas sin tú darte cuenta. Pero el principal protagonista eres tú. Así que, besitos, bye bye, cuídense.